integrantes de la Mara Salvatrucha, ya que los implicados pretendían dejar el grupo delincuencial. Y bueno, la Fundación Estadounidense Todos Somos Personas o Todos Somos Humanos lanzó un llamado a las grandes compañías multinacionales para que ayuden a la comunidad hispana de los Estados Unidos y aprovechen su enorme potencial para el crecimiento económico. Veamos esta información. Son 59 millones de personas, el 18% de la población de Estados Unidos. Generan 12% del Producto Interno Bruto. Lo que generan en PIB equivaldría a ser la séptima mayor economía del mundo. Son los latinos estadounidenses. Este sector de la población que llegó en busca del sueño americano crea pequeñas y medianas industrias 6 veces más rápido que cualquier otro grupo en Estados Unidos. Son una fuerza productiva muy eficiente. Son los creadores de empleo más grandes de Estados Unidos. Desde la Gran Recesión de 1929, los hispanos han creado 87% de todos los nuevos trabajos en ese país. Pero la forma en que están presentados los atributos de los hispanos en Estados Unidos no tiene nada que ver con ellos. En los medios de comunicación estadounidenses, los hispanos tienen 3 clasificaciones principales. Son criminales, meseros y repartidores de pizzas. No todos lo son. También hay, y muchos, profesionales, académicos, astronautas, directores de empresas. Por ello, la Fundación Todos Somos Personas, We Are All Human, levantó la voz en el foro de Davos para llamar a las grandes compañías y multinacionales para que ayuden a la comunidad hispana de Estados Unidos y aprovechen su enorme potencial desde la diversidad, la inclusión y la equidad. ADN 40. Sí, inclusión, equidad, tolerancia, que tendrían que ser palabras que estuvieran ya muy arraigadas, tanto que ni siquiera tendríamos que traerlas a colación, pero en este mundo tan polarizado, con tanto odio propagado, no solamente desde las redes sociales, sino en el día a día cotidiano de millones de personas, vale la pena adentrarnos en estos temas. Hoy nos acompaña Claudia Romo de la Fundación We Are All Human para hablar sobre esta iniciativa de negocios para apoyar a la comunidad hispana en los Estados Unidos. Vaya que lo necesitan, una comunidad hispana integrada en su gran mayoría por paisanos nuestros, por mexicanos. Gracias por estar acá. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muchísimas gracias por tenerme. Gracias otra vez. Sí. ¿Cómo urge y cómo se necesita esto? ¿Cuál es el panorama que tú percibes, recibes, te cuentan del otro lado de la frontera en los Estados Unidos para con los mexicanos, para con los migrantes? O sea, yo creé esta fundación World Human, Todos Somos Humanos, como una respuesta urgente a la necesidad de tener medidas reales para evitar el racismo y la discriminación, porque es muy fácil verlo ahora en el contexto de los Óscares con nuestro propio tema, pero ¿cuáles son las cosas que podemos hacer tanto a forma individual, social y legislativa? Entonces he tomado un sabático de las Naciones Unidas, que es donde estaba la última vez que estaba aquí, para enfocarme a tratar de romper esas burbujas en las que nos hemos metido cada quien en nuestras comunidades, y los americanos pensando que todos los que somos extranjeros somos aliens que venimos a robarles algo, en lugar de ver que si cuando estás dentro de una burbuja piensas que el aire es limitado, entonces no quieres que nadie más respire, porque si no tú te quedas sin oxígeno. Si rompes esa burbuja y ves que el panorama tiene tanto, mucho, pero muchísimo más, entonces si tú respiras o tú respiras, no me deja a mí dejar de respirar. Y esa es una intención efectiva que tiene que tomarse particularmente con los hispanos, que es un término que fue inventado en América. O sea, yo en Estados Unidos, yo soy mexicana hasta que llegué a Estados Unidos, que ahora soy hispana, pero de eso sabemos 59 millones, el 18% de la población, 70% de ellos son mexicanos, creamos el 12% del PIB, más de 1.7 trillones de dólares en poder adquisitivo, y sin embargo no somos vistos, oídos ni representados, ni a nivel político, a nivel mediático o a nivel empresarial. Entonces hay que tomar acciones para cambiar eso y hacer a los hispanos visibles y valorados. Sí, por supuesto, y sobre todo luego de tener, desde que llegó Donald Trump al poder en los Estados Unidos, pues con sus políticas migratorias y con las políticas migratorias al interior en el país, Exacto. Pues a los hispanos se les han complicado. La organización que tú representas o que tú presides presentó en octubre del 2018 un estudio de opinión hispana muy importante, sí, para generar, transparentar
cómo se sienten los hispanos en los Estados Unidos, porque además ustedes hicieron un trabajo muy interesante. No nada más fue sobre los hispanos vulnerados, sino sobre todo tipo de hispanos. ¿Cuál fue el resultado? Absolutamente, fue un estudio para entender, porque de otra forma no hay explicación. No puede ser la comunidad más joven, más afluyente y que tiene el futuro del país y sin embargo ser los menos tratados de todos. Entonces este estudio es hacer cuáles son nuestras barreras. Y lo que descubrimos fueron dos cosas muy importantes. El primero es que 77% de todos los hispanos, ya sean cubanos, mexicanos, venezolanos, no tienen idea de sus contribuciones al país. Por lo tanto, imagínate que el 77% de la gente que trabaja en este programa no tiene idea qué está haciendo, o dónde está, o por qué está ahí. Sí. Es un desastre. La segunda cosa muy importante fue que los hispanos no se sienten como una comunidad, no se sienten unificados, son un grupo fragmentadísimo. Entonces, los mexicanos de Chicago no se juntan con los mexicanos de Cuba, de Miami, que los cubanos. Entonces, una fragmentación que nos hace débiles. Entonces, lo que estamos tratando de hacer fue llevarlos a las Naciones Unidas, encontrar a que todo el liderazgo se una y crear una agenda común. ¿Qué nos une a todos, a los venezolanos, a los cubanos, a los mexicanos, de todos los rangos y de todos los niveles, ya sea primera, segunda, tercera generación que viven en Estados Unidos? Porque no vamos a pasar. Y eso yo se lo agradezco al presidente Trump, porque hasta ahora no habíamos tenido necesidad de actuar y de unificarnos. Pues no, claro. Pero ahora que nos están poniendo el pie en el cuello, este es el momento para decir, ahora vamos a despertarnos, vamos a unificar y vamos a demostrar que nosotros somos la fortaleza y el músculo de la clase media de este país. Que te reconozcas en tu fortaleza, porque además juntos sí puedes incidir realmente en 100%. Las políticas públicas, tienes un peso para definir incluso 100%. Un proceso electoral, pero muchas veces eso no se sabe, no se conoce. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos? Porque me imagino esto es una labor titánica, es muy complicado justamente comenzar a tejer estas redes que ahí están, pero que desde hace mucho tiempo no se han estado entrelazando. Nunca había tenido tanto, básicamente tanto desajuste en pensar que cuántas personas iban a reaccionar a esto. Ha sido masivo. De todos los años, de los 25 años que tengo trabajando en unificar y en traer a partes negociantes, jamás había visto un deseo tan profundo de hacerlo. Entonces estamos haciendo dos cosas y lo estamos haciendo de aquí al 2020. Uno es unificar y crear una agenda común en el liderazgo hispano. Y le llamamos 2020 porque queremos estar listos para las elecciones, porque la gente tiene que saber que su voz cuenta para poder votar. No vale la pena tanto poner tantos puestos electorales si la gente no sabe que vale la pena su voz. Claro. Pero entonces la primera es, vamos a ir a las Naciones Unidas, vamos a ir al Foro Económico Mundial, vamos a ir acá, nos vamos a seguir reuniendo una vez y otra vez y otra vez para llegar a la minucia de cuáles son nuestras prioridades y crear la agenda hispana, para que todos los candidatos presidenciales puedan responder a ella y decir, ok, lo que te interesa es terminar las preparatorias, esto es lo que yo ofrezco, para que sepamos a quién votar. Claro. La segunda cosa es tomar una campaña que yo le digo los espejos, entre romper las burbujas y enseñar el espejo. Ese 77% de los hispanos que no tienen ideas de sus contribuciones es simplemente porque no han visto su propia belleza. En cuanto empiezas a ver que gracias a ti hay impuestos, que la viejita de 80 años que vive en Alabama solamente tiene un futuro gracias a lo que nosotros estamos contribuyendo, nos vamos a dar cuenta de nuestra belleza. Entonces es una cuestión de vernos en el espejo y enseñarle el espejo a alguien más, para que ese 77% se reduzca año con año. Pero lo que yo te digo es, no es tan complicado. El 90% de los hispanos se identifican como latinos, como hispanos, sienten su familia, su comida, sus valores, su música, simplemente que no actuamos como comunidad hispana. Entonces el brinco no es tan grande. No es tan grande. De cara a las elecciones de 2020, ya que lo mencionas justamente, ustedes acaban de pronunciarse también como organización en favor de uno. Aquí Manuel y yo habíamos comentado acerca de todos los que se han lanzado de candidatos o se quieren lanzar de candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Pero a mí me llamó la atención algo que ustedes públicamente han apoyado a Julián Castro, que además me parece que fue uno de los congresistas más jóvenes, o sea que en la historia ha sido uno de los congresistas más jóvenes recientemente, pero él es de origen mexicano. Sí.
¿Quién es Julián Castro? Julián Castro, de hecho, fue él vino a anunciar su postulación para presidente en nuestra conferencia en las Naciones Unidas, donde tuvimos a los 350 líderes más importantes de la comunidad hispana juntos, y todas las marcas que se mueren por vendernos y por estar cerca de nosotros. Entonces, un mercado enorme. No, pero bueno, todo el mundo encantado. Es la primera vez en mi vida que las Naciones Unidas se quedó sin comida de tanta gente que llegó. Fue una locura. Pero Julián Castro vino y postuló y habló acerca de como hispano tenemos que apoyar a los hispanos que van a estar en la política, y tenemos que apoyar a más gente. Nosotros tenemos la menor cantidad de representación política, tanto a nivel nacional como a nivel federal como a nivel municipal. Entonces apoyamos a Julián Castro y a cualquiera que esté, que sea de origen hispano y que le interese la comunidad hispana, porque hay ahora muchos políticos que son hispanos pero no quieren, es como esta historia de soy hispano pero no quiero decirlo, entonces con ellos no queremos apoyarlos. Nosotros queremos a hispanos que estén orgullosos de ser hispanos, que no tengan ningún problema en decir que el racismo va a ser una de las cosas que ellos van a combatir, y a luchar por empoderarnos a nosotros. Entonces Julián, y seguramente saldrán más. Porque se requieren aliados en diferentes niveles. Por supuesto, vaya, en la presidencia sería, o en el gobierno federal de los Estados Unidos, pero en los estados, en el Congreso, en el Senado, en los congresos estatales, vaya, se necesitan de estos aliados en diferentes tramos para poder avanzar esta agenda en los medios de comunicación, por supuesto, en los liderazgos sociales, sindicales, vaya. Tiene que ser una lucha que abarque todo, o prácticamente todo lo público en Estados Unidos. Pero tenemos ejemplos clarísimos de dos cosas que a mí me dan mucha esperanza. La primera es mujeres. Lo hemos visto en la cantidad de mujeres que se han postulado a puestos políticos en los últimos años. Y eso es porque hubo grupos como el mío que empezaron a empoderar y decir, no vamos a parar, vamos a seguir hasta que las mujeres tengamos voz, voto y deseo de participar y que tengamos eso. Entonces, hemos visto que las últimas elecciones fueron elecciones de mujeres, realmente. O sea, una cantidad de mujeres ganando y una cantidad de mujeres corriendo. Exactamente queremos lo mismo para los hispanos. Y también vamos a apoyar a los candidatos que se promulguen abiertamente por una agenda hispana. Y por el otro lado, el tema del racismo y la discriminación es algo que podemos ver claramente que se puede hacer. Cuando yo empecé a trabajar hace 25 años, trabajé en la Organización Mundial de la Salud en la campaña de antitabaco. Todos mis amigos se morían de risas y de jamás en la vida vamos a dejar de fumar, etcétera, como mundo. Era posible fumar en los aviones. El hombre de Marlboro era el sexy, así todos los hombres querían ser como él. Yo quería ser como las señoras de los guantes largos que hacían perfectas bolas de humo, así, ¿no? Y era como la aspiración. Fumar era un símbolo de estar bien. Ahora, fíjate, es penado legalmente, no puedes hacerlo, normativamente no es tan bueno y socialmente es mucho menos aceptado. En Estados Unidos la gente se tiene que ir a esconder a fumar. Esa es la trayectoria que queremos ver del racismo. Queremos ver que sea penado, legalmente, normativamente y a nivel individual, que sea algo que te da pena hacer. Claro, pero tú pusiste, y creo que el dedo en la llaga, fundamentalmente del ser hispano en los Estados Unidos, que es tener miedo de ser hispano. Claro. Lejos de sentirse orgulloso, o a lo mejor te sientes orgulloso, pero tienes miedo de expresarlo. Creo que parte fundamental de la campaña que ustedes encabezan es esa. Pierde el miedo. Pierde el miedo a decir que eres hispano. Exactamente. Porque no tiene que ver con un orgullo, tiene que ver con un temor a la persecución, que ya es por generaciones y por generaciones que los hispanos han o hemos sufrido en los Estados Unidos. Pero bueno, como siempre es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Claudia. Muchísimas gracias por la oportunidad, gracias. Y éxito, muchas gracias. Gracias. Y nosotros nos vamos contigo, Mara Durón, vamos a